Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El expresidente Abdalá Bucaram rechazó la decisión de que su hijo Jacobo permanezca detenido en la cárcel de Cotopaxi. Considera que debería estar en la penitenciaría de Guayaquil. Las declaraciones las dio el martes 29 de septiembre, 4 días después de que su hijo llegó al país expulsado desde Colombia. Bucaram también se pronunció con respecto a las amenazas que recibió uno de los jueces que lleva el caso de su hijo y cuestionó que las autoridades no hayan detenido o identificado a las personas que intimidaron al magistrado. Jacobo Bucaram tiene 3 investigaciones en curso por tráfico de bienes patrimoniales, asociación ilícita y delincuencia organizada. 7 de la mañana con 44 minutos, 7 con 44 minutos. Saludamos con Cristian Romero, abogado defensor del señor Jacobo Bucaram y experto en derecho penal. Doctor Romero, buenos días. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. ¿Cómo está la situación legal del señor Jacobo Bucaram? Ayer su padre, el expresidente Abdalá Bucaram, ha negado cualquier vinculación con esta supuesta amenaza contra el juez que sigue la causa. ¿Qué decir respecto a esta amenaza y cómo está al momento el proceso judicial en contra del señor Jacobo Bucaram? Bienvenido nuevamente. Muy buenos días, qué gusto en poderles saludar a través de este importante medio digital. Para mí un placer poder compartir junto a ustedes este espacio, estimada Licenia Espinel y Alexis Moncayo. Bueno, efectivamente la amenaza supuestamente surgida es un tema que deberá resolver la Fiscalía General del Estado. Nosotros desde todo punto de vista lógico, obviamente rechazamos cualquier atribución de la misma, tanto a la familia Bucaram como a mi defendido, el señor Jacobo Bucaram. En lo particular, nosotros seguimos concentrados en el caso en concreto, en la defensa integral, y es así que día a día estamos presentando todos los recursos, tanto en la vía ordinaria como extraordinaria, tanto en la justicia, en este caso, que conoce cada uno de los procesos, como también en la vía constitucional. Es decir, doctor Romero, muy buenos días. ¿Usted niega que en contra de los operadores de justicia tengan su origen en la familia Bucaram o en su grupo más cercano? Primero, no sabemos si dichas amenazas sean reales o simplemente sea una forma de darle protagonismo al proceso penal para generar aquel hecho donde puedan aumentar el grado de populismo y poder en los juzgadores generar algún tipo de presión. Y segundo, recordemos que este proceso tiene un carácter de tinte político, donde los jueces que resuelvan la causa en concreto, la causa in situ, deberán únicamente resolver en base de lo que a ellos se les presente, más no criterios totalmente ajenos a la realidad procesal. En lo que respecta a la familia, no es algo que le quite el sueño o no es algo que nos preocupe el hecho de que hayan hecho público estas supuestas amenazas, ya que si es que estas son ciertas, se deberá castigar a las personas que en este caso sean responsables por intermedio del derecho penal a través de la figura de la intimidación. Doctor Romero, se está siguiendo eso en este caso y le pregunto esto porque el expresidente Bucaram ayer denunciaba que su hijo Jacobo, que fue detenido en Colombia y trasladado hasta nuestro país, estaba incomunicado, que no le permitían tener acceso a sus abogados. Esto posteriormente habría sido desmentido por el SNAI al diario El Comercio. ¿Cómo está la situación procesal como tal del señor Bucaram? Bueno, entonces hay una contradicción en vista de lo que me ha manifestado usted, porque el día de ayer, en la acción constitucional de habeas corpus, el asesor jurídico del centro de detención, en este caso Sierra Norte, Cotopaxi y Latacunga, que es un centro carcelario regional, admitió que efectivamente no se permite el ingreso a familiares ni tampoco a sus abogados y que el señor Jacobo Bucaram no ha tenido contacto alguno con ellos desde el día sábado, que fue su ingreso a este centro de detención provisional, a este centro carcelario, como también efectivamente al momento que se encuentra efectuando el cumplimiento de esta medida cautelar, el mismo obviamente no tendría contacto inclusive con otros privados de libertad ni nada por el estilo. Situación de Jacobo Bucaram.
¿se da como para que él se convierta en un cooperador eficaz o es real lo que decía el otro día en un audio que empezó a circular en redes sociales, que se lo atribuyen al señor Abdalá Bucaram Ortiz, de que no hay, digamos, esa posibilidad, que no está analizada esa posibilidad de que Jacobo Bucaram Puley sea un cooperador eficaz, porque él no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto? Es que nosotros no tenemos que colaborar eficazmente con nada. Hay que decir a la ciudadanía lo que es. Y Fiscalía lo que pretende hacer ver es que porque Jacobo Bucaram, como un hecho cierto, no hecho probado, que Fiscalía deberá justificar si efectivamente es eso, pero en este momento nos manejamos sobre las herramientas que Fiscalía nos da. Y se tiene que, porque Jacobo Bucaram habría comprado $300,000 en mascarillas, habría comprado en gel de manos, en alcohol, en pruebas COVID rápidas, de carácter rápida, supuestamente por esto sería delincuencia organizada. Aparte de eso, consta también como un hecho cierto de Fiscalía que más de 100 personas hicieron lo mismo que Jacobo Bucaram, y el único procesado es Jacobo Bucaram. Además, la delincuencia organizada tiene que ser la consumación de dos, con el fin de consumar dos o más delitos. Y aquí, en lo particular, respecto de este hecho, primero que no hay reiteración, porque fue una sola compra, y la delincuencia organizada te exige permanencia o reiteración. Y esta compra realizada a uno de los ciudadanos israelíes respecto de estos insumos de carácter médico como pruebas COVID, gel, alcohol de manos, como lo hicieron cientos, miles de ciudadanos en el Ecuador una vez que vieron cerrados sus negocios, es atribuida como una conducta penalmente relevante, lo que es ilógico y sabremos destruir dicha tesis, como también desacreditar a peritos o testigos que se quieran presentar con el fin de imputar algún tipo de conducta. Aquí no hay delincuencia organizada, es un invento de Fiscalía, es un invento que se está generando a través de la comunidad, algo que comúnmente lo hicieron. ¿Por qué no se dice que los principales grupos del país, como Grupo Novoa y los demás grupos, también realizaron compras de este tipo de insumos? ¿Y por qué ellos no están procesados penalmente? No por 300,000, por millones de dólares. Inclusive tenemos que grupos como La Favorita y los demás también hicieron este tipo de compras. ¿Y por qué ellos no están procesados penalmente? Porque Jacobo Bucaram es parte en este caso y contrario a los intereses políticos del Estado. Esa es la única razón por la que está procesado, por haber comprado insumos médicos. Ahora, doctor Romero, esta compra, los fondos con los que se pagó esta compra son lícitos. Esta compra, el proceso de compra de estos insumos es lícito. Le pregunto. Y por otro lado, se habla también de supuestos vínculos con el señor Daniel Salcedo y el señor Salcedo con aparentes compras irregulares también en hospitales de la Seguridad Social en la ciudad de Guayaquil. Y desde allí vendría toda esta situación que ahora involucra también a la familia Bucaram. ¿Qué hay de cierto en toda esta trama? Lo que nosotros tenemos claro es que lo que se compró fueron pruebas COVID rápidas. Y si estas directamente iban o no a ser vendidas, porque inclusive ni siquiera se vendieron, hay que recordar aquello, porque fue allanada la casa de su señor padre, del señor Abdalá Bucaram Ortiz, donde se almacenaban dichas cajas, ni siquiera se vendieron ni se llevaron a ningún otro lado. Fue estos señores israelíes quienes efectivamente buscaron potenciales compradores. Y recordemos que estos señores israelíes inclusive vivían en el edificio donde vive o donde habita, en este caso, el ex vicepresidente de la República, Otto Sonel-Colner. ¿Dónde vivía? Porque ya no vive en Quito. Ni siquiera, exactamente, donde vivía inclusive de la República. Y por eso creen que esto es delincuencia organizada, por haberle comprado a él, los cuales vivían en el edificio del ex vicepresidente de la República y que supuestamente tendrían contacto y que supuestamente estos ciudadanos israelíes, en este caso, eran parte de la custodia del vicepresidente de la República, pero de eso no se dice nada. Cuando los mismos agentes dicen que por orden de la vicepresidencia ellos daban custodia a estas personas. ¿Por qué la vicepresidencia, o mejor dicho, el equipo técnico ejecutivo de la vicepresidencia daban orden que les cuide a estas personas? Eso es lo que no sabemos. Pero aquí a Jacobo Bucaram, por el hecho de haber acudido, como lo acudieron más de 100 personas, a comprar igualmente de oportunidad a un precio cómodo, económico, y posterior poder buscar la forma de venderlo a quienes estaban comprando potencialmente esta situación, está procesado por delincuencia organizada. Pero a ver, doctor, este es un caso, ¿no? El de la compra de las pruebas COVID, que además me parece que no es una compra común y corriente, son $300,000. Habría que ver también cuál era el origen de esos $300,000, que no es pues una suma insignificante, peor en esta crisis económica. Pero lo otro es, ¿qué relación tenía Jacobo Bucaram y sus hermanos
con el señor Daniel Salcedo y este escándalo del reparto de los hospitales? Bueno, primeramente que los fondos están justificados. $300,000 es una cantidad que primero la familia Bucaram sí maneja. Recordemos que es una familia que dentro del catálogo de la sociedad estamos, como lo harían en algún momento la sociedad económicamente activa. Nosotros tenemos que la familia Bucaram es una familia alta media, la cual tendría la capacidad económica para poder cubrir este valor, primer punto, y por lo tanto no se puede generar un reproche por ello. Hay inclusive dentro del, como hecho cierto, que se realizaron compras inclusive por un valor económico mucho más alto que 300,000, y esas personas no están procesadas. Está justificado que los $300,000 fue obtenido inclusive por un préstamo por intermedio de con quién Jacobo Bucaram iban a realizar esta compra a modo de sociedad para posteriormente vender. De que el señor Daniel Salcedo, recordemos que el señor Daniel Salcedo nunca lo ha negado, ha sido un amigo íntimo de la familia, un amigo con el cual desde su niñez han sabido llevar, y efectivamente esta persona tendría algún vínculo o no que desconocemos, en este caso con los hospitales del IES, pero eso no les hace responsables a la familia Bucaram. Cada quien responde. El derecho penal no es un derecho penal colectivo, sino es un derecho penal individual. Individual, sí. Y Bucaram lo que hizo fue comprar pruebas COVID, cuyas pruebas una cierta cantidad supuesta, como hecho cierto. Recordemos que no es que estamos aceptando esto, porque eso es Fiscalía quien deberá atribuir, como un hecho cierto. Estamos hablando de los hechos ciertos, no de los hechos probados. Como un hecho cierto, supuestamente Fiscalía dice que eso es delincuencia organizada, haber comprado pruebas COVID a estos ciudadanos israelíes para posterior ponerlos en su casa, y que porque efectivamente se llevaban con Daniel Salcedo, ellos ya son responsables de delincuencia organizada. Que si el señor Salcedo tenía o no tenía vínculos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, eso es un tema que deberá resolver la Fiscalía y deberá procesar penalmente en caso que haya existido sobreprecios o no, porque el tener vínculos o no, hablar de un reparto de hospitales, es un tema tratado a la ligereza total, lo cual no es admitible y permisible en un sistema público oral, contradictorio y adversarial donde se sanciona conductas penalmente relevantes. Doctor Romero, hablando de los ciudadanos israelíes que usted menciona, un hecho cierto, por ejemplo, es esa difusión de una grabación, de una conversación entre el expresidente Bucaram y uno de estos dos ciudadanos, que uno de ellos posteriormente fue asesinado en la cárcel. ¿Qué decir frente a ese hecho cierto, por ejemplo? Fiscalía pretende y nos trae a colación ese supuesto hecho cierto. Ahora, la forma como pretende incorporar ese elemento al sistema adversarial para luego someterlo al espectro probatorio, eso es un tema a discutir. Recordemos que los criterios de valoración de la prueba respecto de lo que establece el artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal debe respetar criterios de autenticidad, credibilidad, aceptación científica y grado de técnica respectiva para poder, en este caso, haber sido aceptado respecto del criterio de embalaje, etiquetamiento, traslado e ingreso de la cadena de custodia. En este momento tenemos que fue un video, un audio que no fue sometido a cadena de custodia para ver el grado de aceptación científica y técnica y si el mismo fue o no fue manipulado. Es un tema que deberá discutir la Fiscalía y que la defensa ya tiene preparado un interrogatorio de más o menos 300 preguntas que vamos a hacer ese día de la audiencia que llevamos, porque estamos seguros que esto lo van a llevar a una audiencia de juzgamiento. Es una posibilidad entre un 80-20 a obtener un auto de sobreseimiento respectivo en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Pero ya en el interrogatorio final haremos las preguntas que consideremos necesarias e interrogaremos y haremos entender por qué ese audio no es el auténtico y por qué ese audio está alterado. Y eso quedará al espectro público y lo haremos público en el día de la audiencia de juzgamiento, donde ustedes podrán ver cómo ese audio efectivamente no cumple con los criterios de aceptación técnica y científica para poder pasar al espectro probatorio. Lo que se dice en ese audio, doctor Romero, ¿no es verdad? Porque se le escucha al señor Bucaram hablando con uno de los israelíes que luego fue asesinado y le ofrece que le va a solucionar sus problemas legales. La llamada, nadie está negando que existió ese contacto. Nosotros hemos aceptado el contacto. Que el contenido de ese audio sea íntegro y no haya en ciertas partes sido alterado es un tema. Y es que los juzgadores no podrán coger parte de él y parte no aceptarlo. Deberán aceptar que efectivamente ese audio en su integridad efectivamente es fidedigno. De no ser fidedigno, no podrán aceptar dicho elemento probatorio. Doctor, yo sé que esto no es materia que usted la maneje, lo suyo es la defensa técnico-jurídica, pero usted empezó diciendo que esto se trata de un caso político.
Y políticamente, ¿quiénes son los que están supuestamente persiguiendo a la familia Bucaram? ¿Por qué además los hermanos Michel y Dalo huyeron del país, están fuera del país? ¿Por qué Jacobo también huye del país si, como usted dice, él no tiene cuentas pendientes con la justicia? ¿Quiénes son los que están detrás de la persecución en contra de Bucaram? No es un tema que lo he mencionado yo, pero en cierto punto creo y lo comparto que es así. Después de haber visto los pronunciamientos realizados a través de canales oficiales como también a través de sus cuentas personales. Y se observa tanto a la Fiscalía General del Estado, al Poder Ejecutivo, exclusivamente a través del Ministerio del Interior, donde se genera cierta presión a los grupos aparatados, en este caso de representación política en nuestro país, a través de los llamados ministerios. Entonces tenemos nosotros en este sentido ciertos intereses que no les interesa que efectivamente salga al espectro, y en aspectos aquellos, como lo ha mencionado el señor Abdalá Bucaram, inclusive un medio bastante acertado como lo es La Posta, en algún punto habría publicado donde efectivamente el Estado, con el fin de cubrir ciertas actuaciones como aquellos de la deuda externa y demás otros aspectos de carácter de índole político interno que le interesa al Ecuador, que efectivamente no generen ese reproche, porque evidentemente ello conllevaría a que el Estado, el pueblo ecuatoriano se genere y se levante productos de ciertas actividades económicas que se estarían llevando, el excesivo endeudamiento que existe en nuestro país, y ello conlleva a que generemos este tipo de noticias para tapar ciertos hechos que en este caso no le conviene al Estado ecuatoriano. Es decir, usted está diciendo que lo de la familia Bucaram podría ser provocado o promovido como una suerte de cortina de humo, una caja china para desviar la atención de los decretos que emitieron la semana pasada o de nuevos anuncios que en materia económica podría hacer el gobierno. Efectivamente, eso es un tema de que no se discute todos, y si ustedes pueden ver la tendencia en Twitter, que la final es lo que pesa de respecto de los poderes económicos y de la gente de la sociedad económicamente activa, hablando en catálogo, media alta, media, alta baja, alta media y alta alta, que es donde se encuentran vinculados estas personas. Efectivamente, las tendencias hablan de la familia Bucaram, de los casos de la familia Bucaram, de los casos de Jacobo Bucaram y demás, de que por qué él huyó del país. No huyó, él salió exiliado de su país, porque recordemos y sostenemos, si no existen elementos de convicción para poder imputar una conducta, pudimos observar inclusive dentro de la instrucción por vinculación generada al señor Jacobo Bucaram el día sábado en la audiencia, esta defensa realizó una oposición y generó todos los argumentos válidos para poder desvirtuar los hechos de por qué se debería dictar una prisión preventiva respecto a la inexistencia de elementos de convicción sobre la existencia de un delito de ejercicio penal público. A pesar de aquello, nuestra intervención duró alrededor de 2 horas y media, donde desvirtuamos uno a uno cada uno de los elementos y por qué estos elementos no constituyen delincuencia organizada, mientras Fiscalía realizó una intervención no más allá de 10 minutos y la jueza aceptó dicha intervención de Fiscalía y ni siquiera realizó el análisis de lo que la defensa por contraposición y por contradicción dentro de ese sistema adversarial lo realizó. Entonces todo eso va generando de que efectivamente, respecto de lo que usted me pregunta, de por qué huyó, por qué se fue, es algo simple y es algo que ya inclusive la filosofía lo ha dicho y lo ha establecido. Si a usted, a la señorita en este caso que también nos acompaña dentro de la presente entrevista, nos amenaza con quitarnos la vida, lo pongo así, porque tanto la vida como la libertad son derechos absolutos, derechos fundamentales de una persona. Y si nos amenazan que nos van a quitar la vida, si yo le amenazo a usted que le voy a disparar y que voy a quitarle su vida, es evidente que usted va a buscar sistemas de autoprotección de carácter innato. Y va claro, a pero ¿sabe qué es lo extraño de esto, doctor? Lo extraño de esto es que esas personas que supuestamente estaban atentando contra la libertad de la familia Bucaram y contra la vida de la familia Bucaram son la fiscal a quien Abdalá Bucaram le hacía porras y le hacía barras en las redes sociales. Y es la ministra de Gobierno, María Paula Romo, de quien Bucaram en entrevistas decía que es una brillante joven política con la que él chateaba y se comunicaba. Entonces, sí resulta por lo menos bastante extraño este comportamiento de unos y otros. En un momento aquello, ustedes saben cómo es esta política. La política tiene lados oscuros
que efectivamente en algún punto terminan, primero, por beneficiarte y segundo, por en algún punto inclusive procesarte. Y es algo de que nos debemos cuidar todos, inclusive abogados en libre ejercicio. Hemos visto como últimamente inclusive han procesado penalmente abogados por salir públicamente a generar ciertos reproches respecto a la actividad política. No descartemos que efectivamente nosotros como abogados, como primer punto, descartamos que cometamos actividades de carácter ilícito, pero no podemos descartar jamás estar procesados por defender este tipo de procesos. Es terrible lo que usted acaba de decir, ¿sabe por qué? Porque si es como usted dice, entonces la justicia opera en este país por presiones políticas, más no de manera objetiva y transparente como debería ser. Eso es evidente, y no lo digo porque los operadores de justicia inclinen, en este caso, la balanza hacia los intereses políticos. Lo digo que lo hacen por temor, lo hacen por miedo inclusive insuperable, para luego no poderles nosotros inclusive acusar de un posible prevaricato, porque la conducta penalmente relevante es típica, antijurídica y culpable, y dentro de la culpabilidad y la imputabilidad, el conocimiento de la antijuricidad de la conducta y la exigibilidad de otro modo de actuar. Y la exigibilidad de otro modo de actuar puede estar atacada por miedo insuperable. El miedo de los administradores de justicia, de perder su trabajo, de ser, en este caso, inclusive a pesar del respaldo que ha generado la Corte Constitucional respecto del error inexcusable, de ser, en este caso, sumariados para posterior a aquello ser destituidos, es evidente. Y las presiones que se generan producto de aquello, inclusive el día de ayer en una acción de habeas corpus pudimos ver al juez Ronald Guerrero que dispuso el traslado, en este caso de Jacobo Bucaram a la cárcel 4, sin ningún informe técnico, sin ningún pedido del SNAI y sin ningún pedido del equipo propiamente necesario del Sistema Integral de Rehabilitación de Personas Adultas en Conflicto con la Ley. Pudimos observar que estaba conectado desde la misma computadora de la señora fiscal. O sea, qué terrible esto cuando sabemos claramente que Fiscalía, ninguno de los sujetos procesales se pueden conectar. No es normal, doctor Romero, que un juez esté conectado con la fiscal mientras decide el traslado de un procesado. No estaban ni siquiera decidiendo aquello. Estaban en este momento, estaban en una audiencia pública y el juez estaba conectado desde el mismo sistema que estaba conectado a la fiscal. Es decir, estaban juntos, estaban reunidos, aspecto prohibido por el artículo 103. Y si ustedes pueden revisar en mi Twitter, publiqué fotografías donde está la fiscal Claudia Romero con el doctor Ronald Guerrero juntos en una misma computadora, conectados, y se hicieron, es tanto el descaro que en este caso inclusive serán motivos de recusación, como también de las respectivas quejas respectivas para poderlos apartar del conocimiento de la presente causa. No nos quita que los mismos se hayan puesto de acuerdo de la misma forma el día sábado, cuando Fiscalía, como nosotros como abogados, tenemos la misma calidad de sujetos procesales, y que los dos estén juntos, evidentemente va en contra de una de las prohibiciones establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Ellos no pueden reunirse si no nos convocan a la otra parte procesal, están aplicando un derecho penal a espaldas del ciudadano. Ahora, el señor Jacobo Bucaram va a ser trasladado, dijo usted, a la cárcel 4, de la cárcel de Cotopaxi a la cárcel 4, no a Guayaquil como había pedido su padre. Nosotros en este momento pusimos dos espectros a lo que es en este caso, los jueces constitucionales de la Corte Provincial del Guayas. Primero, manifestamos primero que las personas que están cumpliendo una medida cautelar privativa de libertad, como lo es prisión preventiva, deben estar junto a su juez natural, donde el juez natural ejerce jurisdicción y competencia. Y el señor Jacobo Bucaram es procesado en la ciudad de Quito y es procesado en la ciudad de Guayaquil. Es decir, él no tiene nada que ver, ninguna razón lógica, conductiva y jurídica conlleva que el mismo esté en la Tacunga, porque no está con una sentencia ejecutorial como para que el SNAI decida su traslado a donde a bien tuviere, como así lo han hecho inclusive contra el ex vicepresidente Jorge Glass. El mismo, sus jueces naturales están en Quito y están en Guayaquil, es decir, debe estar en un centro de detención provisional en cualquiera de las dos ciudades. Por ningún motivo puede estar en la ciudad de Guayaquil. Eso es contrario a derechos, contrario a la Convención, contrario a la Constitución. ¿Pero el señor Bucaram va a ser trasladado o no va a ser trasladado? ¿Se va a permanecer en Cotopaxi o va a estar en la cárcel 4? ¿Dónde va a permanecer? Hemos puesto el espectro, los jueces constitucionales los que deberán decidir a qué lugar, en este caso, deben trasladarlo, pero por ningún motivo puede estar en la Tacunga, porque primero está alejado de la defensa, segundo alejado de su familia, criterios de cercanía familiar, sobre todo respecto al sistema de rehabilitación social y peor aún de las personas que en este caso se encuentran cumpliendo medidas cautelares. Desconocemos a qué lugar los jueces vayan a decidir, en este caso enviarlo, pero es algo lógico, es algo que la norma establece en el artículo 698 del Código Orgánico Integral Penal, donde la persona privada de libertad producto de una medida cautelar deben permanecer en cualquiera de las ciudades donde está su juez natural.
Y en Latacunga él no tiene ningún proceso penal. No existe razón lógica para que él mismo esté en esa ciudad. Doctor Romero, en otro tema, usted presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad sobre el reglamento del Consejo Nacional Electoral que exige la aceptación, o que exigía en su momento, la aceptación de la candidatura en forma presencial. La Corte Constitucional ha admitido esta demanda. ¿Cuál es el proceso que se sigue aquí? ¿Y qué significa el hecho de que la Corte haya admitido al menos a trámite la demanda presentada por usted? Bueno, efectivamente, primero la demanda, en este caso presentada ante la Corte Constitucional, la cual en este caso fue una demanda de acción pública de inconstitucionalidad, según lo dispuesto en el artículo 436, número 2 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 75, número 1, letra D de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esta demanda efectivamente ha sido admitida por reunir los requisitos tanto de forma como de fondo, los cuales, una vez que ha sobrepasado este filtro, la Corte Constitucional ha dado un término de 15 días para que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie respecto de aquello. Es nuestra especialidad, tanto la materia penal como constitucional, y sobre la base de aquello hemos presentado dicha demanda y efectivamente, por lo general, la mayoría de demandas son inadmitidas por no reunir los requisitos, pero en este momento, respecto a la demanda presentada del órgano emisor de la disposición jurídica que consideramos inconstitucional, que se refiere a la prohibición de que el expresidente de la República, ahora con su intención de ser candidato a la Asamblea Nacional, se le haya prohibido, producto del reglamento de democracia interna de las organizaciones políticas, en este caso, al contener una disposición transitoria segunda de su inciso final, que conlleva a que efectivamente las precandidaturas de postulación popular deben realizarse de forma expresa, indelegable y personalísima, conlleve a que este acto sea inconstitucional, y es lo que estamos reclamando, cuya declaratoria sea otorgada por parte de la Corte Constitucional para que el mismo inclusive lo pueda hacer de forma telemática, aspecto que inclusive afectó al expresidente de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado. Muy amable. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. El abogado Cristian Romero, quien lleva adelante la defensa técnica del señor Jacobo Bucaram Puley. Punto Noticias, para mentes críticas y libres.